Dios ha puesto en mi corazón hablar de este tema que tal vez de una u otra forma toque tu corazón. Amén. ¿Me pueden escuchar todos los que están? Sí. Amén. Vale. El Salmo 130 dice, el verso 1, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si miraren los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Verso 4. Pero en ti, ¿qué es lo que hay en ti? Perdón. Hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Esperé yo. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel ¿de qué? De todos sus pecados. Hoy, hermanos, quiero hablar bajo el tema tocando fondo. Tocando fondo. Muchos de nosotros, de una u otra forma, en algún momento de nuestra vida, hemos tocado fondo. Yo he tocado fondo. Tal vez en tu vida, en un momento puntual de tu vida, tú has tocado fondo. ¿Y qué ha pasado cuando tocamos fondo? Tocamos fondo, podemos decir que se refiere al momento de nuestra vida que hemos pasado y que estamos pasando, en la cual se han presentado situaciones adversas difíciles en nuestras vidas. Tocar fondo significa que es un momento tal vez de tristeza, un momento de tribulaciones, un momento donde ya es prácticamente cuando, por ejemplo, un boxeador, ¿han visto los boxeadores? Cuando un boxeador está sobre el ring y ya hay tantos golpes que le está dando el contrario, que el manager le tira una toalla, de ahí es que viene, que hay que tirar la toalla porque lo van a dejar matar. Entonces el manager tira la toalla de tal manera que el contrario dice, ya no puede más, y ya la pelea ya está agotada, ya está, diríamos, perdida, ¿verdad? Entonces tirar la toalla es lo mismo que diríamos en este término, tocar fondo. Amén, tocar fondo. Hemos llegado hasta lo más bajo que hemos creído, que nada ni nadie puede sacar del pozo de nuestra desesperación. A veces yo me pregunto, la semana pasada recibí una noticia muy triste. No conozco ese pastor, pero en mi país, República Dominicana, un pastor de algunos 200 miembros de esa congregación dice que amaneció colgado, amaneció ahorcado. Y yo me preguntaba qué pasaba por la mente de ese pastor que se había tomado la triste decisión de ahorcarse. Sabemos que la vida solamente Dios la da y Él es el único que la puede quitar. Pero en ese momento yo me puedo decir que ese hombre tocó fondo, tocó lo más profundo de su vida. Y miren, me da mucha tristeza porque le estamos dando al mundo una señal de que nuestro Dios no tiene poder. Y eso no es el mensaje que debemos de dar. Dios tiene poder. Dios tiene poder de transformar y cambiar la depresión. Dios tiene poder de cambiar situaciones adversas en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entendemos, hermanos, que en el momento de dificultad, en el momento en que podamos llegar a tocar fondo, Dios está ahí para glorificarse y honrarse, hermanos. En una ocasión me llama mucho la atención que el profeta Eliseo, ¿se acuerdan del profeta Eliseo? El profeta Eliseo fue a cortar unos árboles con un grupo de personas. Y dice la escritura que el hacha con la cual estaba cortando se le fue a lo más profundo. Y hubo un milagro, diríamos de Dios, porque realmente Dios es el dueño de la ciencia, que estaba preocupado porque
esa hacha la necesitaban y estaba en el fondo del río, en el fondo de lo más profundo. Y Dios utilizó al profeta Eliseo para que esa hacha que tenía peso, contraria a la gravedad, subiera y pudiera ser utilizada otra vez. Y yo me pongo a pensar en muchas ocasiones, nosotros, hermanos, nos pasa lo mismo en nuestra vida espiritual como esa hacha. Dios nos usa. Dios se glorifica a través de nosotros. Dios transforma nuestras vidas, sí, pero nos usa con poder y gloria. Podemos ir a la vigilia, podemos ir, hermanos, estar ayudando a que las personas puedan ser sanadas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Dios nos usa en un momento determinado, como esa hacha, que es usada en un momento determinado para cortar árboles, para hacer, ¿verdad?, casas y todo esto. Pero esa hacha llegó a lo más profundo. Esa hacha llegó a lo más profundo de ese río. Y tuvo que haber una voz profética para que esa hacha fuera otra vez ser utilizada. En un momento determinado de nuestras vidas, hermanos, podemos llegar a tocar fondo como el hacha. Podemos llegar a un momento determinado y decir, Dios me usaba, Dios tenía grandes planes para mí y tal vez ahora mismo Dios te está diciendo, sí, Dios tiene planes para ti. Sigue, que Dios te va a usar. Aún en lo más profundo que tú puedas estar, hermano. Tú estás en lo más profundo del río, en lo más profundo. Otra vez el hacha Dios lo va a usar. Dios te va a usar en lo más profundo. Aún a pesar de que estemos en el lodo cenagoso. Dice la Escritura, aleluya, aleluya. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El problema, hermano, no es tocar fondo. El problema es permanecer en el fondo. Ese es el problema. El problema no es tocar fondo, porque posiblemente tocando fondo en nuestras vidas, puede llegar en nuestras vidas una bendición, puede llegar en nuestras vidas una enseñanza, una forma en la que Dios te puede decir, yo estoy aquí para ayudarte, hijo. Yo estoy aquí para fortalecerte. Yo estoy aquí para levantarte, hijo. Amén. Aleluya. Y en un momento determinado podemos saber que Dios va a estar ahí. Puede todo el mundo darte de espaldas, pero Dios va a estar en el fondo ayudándote para fortalecerte y levantarte. ¿Cuántos creen eso, hermano? Decía un autor, tocar fondo se refiere a estar algo abajo con la única opción de mirar hacia arriba para poder levantarnos. ¿Usted cree en eso? La única forma, estamos abajo, pero es la única forma para poder mirar hacia nuestro Dios. Aleluya. Posiblemente, hermano, hay personas que han tocado fondo porque una mujer se le fue, o una novia se le engañó, o posiblemente una persona cercana a usted lo ha traicionado y ha llegado a un punto tal de que tocar fondo y en su vida ha sido tan fuerte en su vida que llega un momento de que usted se mete en un círculo de depresión, en un círculo, diríamos, de esclavitud espiritual. Pero Dios no quiere que seamos esclavos de nadie. Dios quiere que seamos siervos de Él. Y no, aleluya, para alabanza de su gloria. Amén. Yo quiero hablar de dos personas, aleluya, de dos ejemplos que tocaron fondo, dos personajes que tocaron fondo en la Escritura, pero que tuvieron dos actitudes diferentes frente a ese momento de su vida. Aleluya. Uno de ellos, quiero hablar del primer rey de Israel. ¿Se acuerdan quién es el primer rey de Israel? Saúl. Aleluya. Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, el primer rey de Israel, dice la Escritura, era de la tribu de Benjamín. ¿Verdad? Una tribu, la última de las tribus, el más pequeño de los hijos de Jacob. Y la Escritura habla de que cuando Dios, ¿verdad?, estaba con su pueblo, el pueblo dijo, no, yo quiero estar como los demás, vamos a hacer también unos reyes, un rey. Y Samuel
¿verdad? Se entristeció y el Señor le dijo, no es contigo el problema, es conmigo. El pueblo que tiene el problema es conmigo, no es contigo el problema. Y dice la Escritura que Dios permitió que fuera elegido un rey. Y dentro de ese rey, el primer rey de Israel, ¿verdad?, fue Saúl, a través del profeta ungido por el profeta Samuel. Pero ¿qué pasa? Saúl era un hombre alto, fornido, un hombre, diríamos, completo, un hombre con todas las facultades, ¿verdad? Pero era una de las tribus pequeñas y era de la familia más, diríamos, insignificante. Dios eligió a este hombre, de lo más insignificante. Dice la Escritura que este hombre, Saúl, era tan tímido que cuando fueron a ungirlo, estaba escondido. Mire qué interesante. Era tan tímido el hombre que Dios, ¿verdad?, cuando Dios lo unge, lo va a ungir como el rey, el primer rey de Israel, dice la Escritura que estaba escondido. Era muy tímido. Miren, hermano, yo sé lo que es la timidez. Yo sé lo que es ser tímido. Yo era tímido o soy tímido. Pero gloria al Señor que Dios nos cambia. Amén. Esa timidez y nos da, amén, aleluya, esa valentía en el Señor. Amén. Dice que era un hombre muy guapo, un hombre muy guapo, un hombre que Dios lo ungió como ese primer rey de Israel. Dios le dio victoria a Saúl, ¿verdad? Y miren, interesante, Saúl era un hombre que hasta profetizaba. En su primer comienzo era un hombre que Dios lo usaba. Era un hombre que Dios tenía, diríamos, que Dios lo usaba con poder, ¿verdad?, en profecía. Pero ¿qué pasa? Llegó un punto tal de que su gloria, diríamos, que Dios le había dado, llegó un punto tal de que él se enorgulleció y comenzó a mirar, no a Dios, sino a mirarse a sí mismo. Y creyó que todo lo que él hacía, todo lo que él era porque él lo hacía. Cuidadito con eso, hermano. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Nosotros no somos nada sin su presencia. Nosotros, si somos ungidos, si somos reyes y sacerdotes, no es por nuestros méritos, sino por sus méritos. ¿Me entienden lo que le estoy hablando? Este hombre llegó a un punto tal de que se miró a sí mismo y cometió muchos errores que le hicieron tocar fondo. Uno de los errores que cometió fue un sacrificio, ¿se acuerda del sacrificio que hizo él? Un sacrificio ilegal. A él no le correspondía como rey, pero él, como se creyó que él era el último refresco del desierto, creyó que él le pertenecía a eso. Miren, hermano, porque tú tengas una autoridad o porque tú tengas un ministerio, eso no te conlleva a tú dejar tu humildad. Y Saúl se llenó de arrogancia, se llenó de soberbia y creyó que lo que él estaba haciendo estaba correcto. Pero miren, hermanos, Dios tiene su orden. Amén. Y a él no le correspondía hacer lo que él hizo. Y él hizo un sacrificio que no le correspondía. ¿Qué pasa? Él tenía que ir a la guerra, tenía que hacer, diríamos, los rituales que tenía que hacer un rey de Israel. ¿Qué pasa? Por diosalidad, Samuel se retrasó. Y en la desesperación, ahí es que está el fracaso de la gente. Se desesperó. ¿Y qué pasó con Saúl? Él se adelantó y hizo algo que no le correspondía. Hizo el sacrificio, vamos a hacer el sacrificio, y después que llegó Samuel, ya prácticamente terminado el sacrificio, él quiso congraciarse con Samuel. Pero ¿de qué vale eso? ¿De qué valen los sacrificios si no hay obediencia? ¿De qué vale de nuestra vida, hermano, que nosotros hagamos tal vez las cosas a nuestra forma de ser y no las hacemos a la forma de Dios? Amén. ¿Me entienden lo que le estoy hablando? Y Saúl pensó que lo que estaba haciendo estaba correcto, pero él, por su orgullo,
y por su altivez, por su arrogancia, no le permitió ver lo que era su error. Y en ese momento dice la Biblia, que dice la escritura en el 1 de Samuel capítulo 13 verso 8, y esperó 7 días conforme al plazo de Samuel que había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, tráeme los holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y miren lo que dice Samuel. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? Locamente, el verso 13, locamente has hecho, no guardaste ¿qué? El verso 13 del capítulo 13 dice, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Tú puedes ser rey, ungido, lo que sea, pero si tú no obedeces, Dios te va, hay consecuencias de esa situación. Y Saúl pagó las consecuencias. Entonces vemos que el primer error que hizo fue un sacrificio que no le correspondía. En ese momento, si se da cuenta, ¿se arrepintió Saúl? No se arrepintió. No se arrepintió. No buscó que Dios le perdonara. No buscó que Dios le restaurara. Entonces, su arrogancia pudo más, su altivez pudo más que lo que había hecho. Dice la Biblia, el segundo error es que tocaba fondo es, ¿se acuerdan de que Dios le dijo a él, mira, Amalek me ha hecho oposición y ha hecho oposición a mi pueblo? Coge y mátalo a todos. Es cruel, pero Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Y Dios le dijo una orden, mata a todo niño, joven, todo, hasta los animales, mátalo todo. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl dejó al rey y dejó lo más bonito de lo que es el ganado. Y le echó la culpa al pueblo, sabiendo que él tenía la autoridad. Y miren qué pasa. Dice la Biblia que en ese momento Dios desechó el reinado de Saúl. Había llegado a lo más profundo de su soberbia, de su altivez, de tal forma que él, no te preocupes, yo hago las cosas a mi forma. Aquí no es la forma, aquí hermano, mientras estemos en este universo, no vamos a hacer la forma nuestra, es la forma de Dios. Amén. Muchas veces queremos hacer las cosas conforme a nuestro propósito y nos sale mal y metemos la pata porque creemos que las cosas que nos hacemos, creemos espiritualmente y lo espiritualizamos, creemos que nos salen bien, hermano, y las cosas de Dios son claras. A Dios no le podemos llevar ventaja. Dios se la sabe toda. Dice la Escritura que no obedeció el mandato del Señor y dice que después de ahí vino un espíritu que le atormentaba día y noche. Y ahí es que vino, que surge el rey David a tocarle el arpa. De ahí es que se tranquilizaba. ¿Qué pasa con esto, hermano? Tengamos cuidado. Cuando llegamos a tomar fondo, hermano, no es nuestra actitud, ni nuestra soberbia, ni nuestra forma de ser lo que va a hacer que nosotros podamos salir a flote. Amén. Es nuestra humildad delante de la presencia de Dios. Es obedecer los preceptos del Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Amén. El tercer error que vemos en Saúl, que ya ahí tocó fondo, es haber consultado con una medium. ¿Sabe lo que es un medium? Medium, una agorera, una persona que predice, entre comillas, porque no es así, predice el futuro. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que cuando tú tocas fondo y no estás en la voluntad de Dios, tú vas más profundo y te hundes más. En este caso, ya esto fue lo último del rey Saúl. Tocó fondo, pero fondo. Llegar al punto tal, oigan hermano, llegar al punto tal de consultar con una persona adivina. ¿Quién sabe el futuro, hermano?
Les voy a preguntar, ¿quién sabe el futuro? Dios. El único que sabe el futuro es Dios. Entonces, si yo consulto con un adivino o consulto con una persona para saber el futuro, le estoy diciendo a Dios que Dios no tiene la capacidad. Le estoy diciendo a Dios que Dios no tiene los atributos que tiene, que es único, porque el único que sabe el futuro es Dios. El único que sabe lo que va a pasar lo que me va a pasar en el futuro es Dios. Hay mucha gente que dice, no, que yo voy a la carta, voy a qué sé yo qué, pero esa misma gente, para que me digan los números de la lotería. Pero esa gente, ¿por qué entonces ellos mismos no cogen y adivinan o con esa misma actitud van ¿verdad? y adivinan sus números? No, no lo hacen, porque es un engaño. Entonces, Saúl llegó a lo más profundo, diciéndole a Dios, Dios, yo no te necesito. Eso fue después que Samuel murió. Él necesitaba, diríamos, un consuelo interno, porque hay una cosa, hermano, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, tú no tienes paz. Tú no tienes la conciencia te remuerde, la conciencia te trastorna. Y Saúl, lamentablemente, tocó fondo y buscó las personas equivocadas para buscar salir del fondo. Amén. Usted, por ejemplo, si se tira al mar, a la piscina, ¿verdad? Para que yo le salve, yo no le voy a salvar. ¿Por qué no le voy a salvar? Porque no sé nadar. Se va a quedar ahí abajo. ¿Ven? Pero si usted dice, Michael Phelps, el que si yo cuánto de la Olimpiada, que tuvo siete medallas, ese hombre, si yo me tiro, me va a salvar. O una persona calificada para eso. Pero miren, hermano, cuando nosotros tocamos fondo, las almas humanas no sirven para nada. El único que puede salvar y sacarte de la profundidad del mar, de las profundidades de lo que es el fondo de nuestra vida, es el Señor. Amén. Porque Él sabe y Él conoce. Amén. Entonces hemos entendido que tocar fondo con nuestras actitudes, nuestra arrogancia, no nos sirven, no nos ayudan, sino que nos hunden más. Amén. Vemos el caso de Saúl. Vamos a ver el caso de el otro rey, el segundo rey. ¿Cuál fue el segundo rey? David. Vamos a ver el segundo rey de Israel. David, bueno, le voy a dar diríamos un repaso de lo que es. ¿Quién era conforme a su corazón? ¿Él? ¿Era él conforme a su corazón o no? Sí. Dice la Biblia que Dios eligió a este hombre conforme a su corazón. Y dice la Biblia que de todos los hermanos, del olvidado, Dios eligió a David, que estaba allí pastoreando con las ovejas. Y ahí Dios, cuando Samuel fue a ungir, Dios dijo, este muchachito, este jovencito, este chaval, este es el que voy a ungir como rey. David, Dios lo usaba con poder. Dice la Biblia que cuando ya él fue manifestado delante de todo el pueblo, derrotando a Goliat, ya previamente tenía un background, tenía un currículum de haber matado a osos, había matado a leones. Y él decía, ¿a quién le daba la gloria y la honra? A Dios. Amén, toda la gloria es para Dios. Y él entendía que en el momento cuando se le presentó matar a Goliat, él decía, este incircunciso lo hago en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, él tenía no su propia fuerza, inclusive, si te das cuenta, cuando él fue a pelear contra Goliat, Saúl quiso ponerle su propia armadura, pero él no pudo con esa armadura. ¿Cuál fue la armadura de él? La armadura de él fue Dios en su vida. Amén. Entonces, veamos, hermanos, cuál fue la situación de David. Fue el hijo olvidado de la familia. Dice inclusive David, decía,
en pecado me concibió mi madre. Según dicen, algunos teólogos dicen que David fue producto de una aventura de su padre. No lo digo yo, eso lo dicen los teólogos. Venció a Goliat, fue ungido por el Señor. Amén. Amado, aleluya, amado por el hijo de su peor enemigo, que fue Saúl. Amado por Jonatán. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Hay una cosa que caracterizaba a David y era su intimidad con Dios. Amén. Dice, porque Saúl tenía envidia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después que Dios lo pone, aleluya, restablece, lo libra de todos esos enemigos de Saúl, lo libra de los enemigos también de los filisteos y todo eso, ya David se establece como rey de Israel en su trono, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios iba, a través de David, el pacto de David iba a traer al Mesías. Tremendo pacto con el Señor. ¿Qué pasa? David se relajó. Al relajarse, dice la Biblia que cuando los reyes tenían que ir a la guerra, David se quedó en el palacio, no sé qué buscando qué, ¿verdad? Hay mucha gente que dice un dicho que la mente vacía es herramienta del diablo. ¿Y qué pasa? Ya ustedes saben cuál fue los resultados del pecado de David, ¿verdad? Se acostó con una mujer que no era su mujer, ¿verdad? Hubo muerte, hubo adulterio, hubo una muerte del hijo que surgió de ahí, ¿verdad? Aún a pesar de que David era un hombre que oraba y todo eso, pero dice la Biblia que el hijo que iba a morir, iba a nacer, iba a morir, y murió realmente. Dice la Escritura que de su casa, cuando Natán fue a profetizarle, de su casa no iba a tener más problemas, iba a tener más problemas, porque de ahí va a surgir una situación que la espada nunca iba a estar, siempre la espada iba a estar en su reino. En su casa, por el pecado de David, las consecuencias fueron funestas para David. Amén. ¿Qué sucedió? Que hubieron situaciones en la vida de David que hicieron que tocara a fondo su pecado. Hay pecados, hermanos, que arrastran a las vidas. Hay pecados que arrastran a la familia. Hay situaciones que arrastran, consecuencias que arrastran a la familia. Y en este caso, la familia de David no estuvo exenta de esta situación. Dice la Escritura que, aleluya, vamos a buscar, busquemos, por favor, segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 9 al 12, búsquenlo, hermano. Es una cosa muy triste lo que le pasó a David. ¿Estamos siguiendo, hermano? Dice la Biblia que su hijo Amnón se enamoró de su media hermana, Tamar. ¿Lo han visto ahí? De segunda de Samuel, capítulo 12. Versos 9 y 12. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que David quiso como poner paño tibio al pecado? Pero se manifestó el pecado. Se manifestó. ¿Qué sucedió en ese momento? David estaba llegando al fondo de su vida.
ya el pecado había sido manifestado. ¿Y qué llegó como resultado? Que su hijo Amnón, se enamorara de su hermana, media hermana, y la violara. Llegó como consecuencia que esto llegó a los oídos de su hermano Absalón, y Absalón mató a su otro hermano. Oye, qué cosa más terrible, hermano. En ese momento, David, cuando oyó todo lo que estaba aconteciendo en su vida, había recordado estas palabras que estaba leyendo, lo que leyó Johnny, de que de su casa nunca se apartaría la espada. En ese momento David estaba tocando fondo, estaba llegando a lo más profundo de su vida, en una situación adversa. Qué dolor para un padre ver que entre sus hijos se estén matando. Usted sabe el dolor que ocasiona que un hijo que usted haya parido, que haya levantado, se estén matando entre ellos. ¿Se acuerdan también David cuando se le sublevó, fue rebelde a Absalón? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dolor le produjo a David todo lo que le pasó con su hijo Absalón? Tanto es así que cuando muere Absalón, que fue muerto por su tío Joab, este hombre llora desconsoladamente por su hijo Absalón. Absalón. Llora. Y yo me imagino que a partir del momento, en esos momentos de su vida, de la vida de David, fueron momentos de tristeza, momentos de dificultad, momentos de que él estaba tocando fondo en su vida. Pero hubo algo en la vida de David que no hubo en la vida de Saúl, que David supo humillarse delante de la presencia de Dios. Amén. La marca de la diferencia, hermano, en nuestras vidas es que nos humillemos en la presencia del Señor. Y vemos a través de los salmos, y vamos a leer varios salmos, vemos a través de los salmos la expresión de David. Vamos a buscar el Salmo 61, hermano. 61 del 1 al 3. Salmo 61 del 1 al 3. Vamos a ver este hombre que tocó fondo, pero que tuvo una actitud diferente a la del rey Saúl. ¿Cuál fue? 61 del 1 al 3. ¿Cuál fue la razón por la cual David pudo salir de su hoyo, de lo más profundo del pecado? ¿Cuál fue la clave de David? ¿Cuál fue la clave, hermano? Vamos a ver el Salmo 61, versos 1 y 3. De 1 al 3. ¿Quién lo tiene, por favor? Oye, Dios mío, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Muy bien. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál fue la clave de David en estos versículos bíblicos, hermano? Un clamor. Un clamor. Clamar a Dios. Dice, el verso 1, ¿qué dice? Oye, oh Dios mío, mi clamor, A mi oración atiende. Cuando este hombre estaba en lo más profundo de su situación, tocando fondo, ¿qué es lo que hacía él? ¿Qué marcaba la diferencia en la vida de David? Que era clamaba a Dios. ¿Y en quién se refugiaba David para poder salir de ese lugar? De Dios. Amén. Aleluya. Salmo 56, versos 3 al 4. Vamos a ver. Salmo 56, 3 al 4. Esto es un salmo de David, hermano. Salmo 56, 3 al 4. Dice, ¿qué dice? mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré. No. En mi vida en tu nombre. Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué tú entiendes por eso, Cecilia?
Pues en el día del conflicto clamo a Dios, no temeré lo que el hombre me pueda hacer, con mi confianza en Dios. ¿En quién depositaba su confianza? ¿En su fuerza o en Dios? En Dios. Amén. Entonces, en el momento de nuestra baja espiritualmente, en nuestro momento de, diríamos, de tocar fondo, ¿a quién voy a clamar? ¿A quién voy a estar? Mi refugio va a ser nuestro Dios. Amén. Salmo 63, versos del 1 al 4. Salmo 66, del 1 al 4. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. El verso 1, pastora, ¿qué dice? Dios mío eres tú y de madrugada te te buscaré. buscaré. ¿Qué quiere decir eso? Que buscaba a Dios en conflicto, en circunstancias adversas, ¿Verdad? en todo momento. En un momento de dificultad. Miren, el antídoto para cualquier situación es la oración. Tú quieres pasar una situación adversa, ora más. Amén. Tú quieres decir que tú tengas victoria sobre ciertas situaciones, ora más. Amén. Dios mío, de madrugada te buscaré, mi carne te anhela. Tenemos que anhelar, como dice el Salmo, anhelar su presencia, anhelar su voz, anhelar que estemos en comunión con Él. Aleluya. Salmo 42, versos del 1 al 6. Salmo 142, perdón, 142 del 1 al 6. 142 del 1 al 6. ¿Lo puede leer alguien? 142, ¿qué? 142 del 1 al 6. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. ¿Hasta cuándo? Sí. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Muy bien. Miren, hermanos, hay gente que está pasando por una situación de depresión, situaciones de ansiedad, situaciones de angustia, situaciones de que es un círculo vicioso en su vida, y solamente el Señor te puede sacar de eso. Hay una característica que David decía siempre: tu misericordia. Tu misericordia es el favor de Dios para conmigo. Yo no merezco nada. Señor, tu misericordia me alcanza. Tu misericordia es la que me ayuda a que yo pueda sostener. Señor, me están haciendo la vida imposible. Estoy viviendo un calvario, pero tu misericordia me va a sostener. Tu misericordia me va a ayudar a que yo pueda levantarme. Tu misericordia es la que me va a ayudar a que ese momento de situación adversa, de depresión, yo pueda salir. Aleluya. Por eso es, hermano, que una persona en el mundo, lamentablemente toma unas decisiones de suicidarse o tomar la decisión de estar en contra de su propia vida, ¿verdad? Pero producto de qué? De que ellos entienden que su vida no tiene sentido y no tiene esperanza. Pero lo que tenemos a Cristo sí tenemos esperanza. Tenemos la fortaleza del Señor. Tenemos la ayuda de Dios para levantarnos. Amén. Hay una cosa que quiero para finalizar. ¿Jesucristo te entiende? ¿Te entiende o no te entiende? Amén. ¿Sabe una cosa? Jesucristo
tocó fondo en un momento determinado. ¿Se acuerdan de el Getsemaní? Dicen, era tanto la angustia en el Getsemaní que su sudor era gota de sangre que había. Y en medio de esa dificultad, que inclusive él dijo, en la cruz del Calvario dijo, ¿verdad? Todos me han abandonado. Claro, estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Pero él te entiende más que nadie, porque él pasó lo mismo. Cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por tribulaciones, cuando estamos tocando fondo, él no entiende. Él te entiende, hermano, porque él pasó lo mismo que tú. Cuando tú estás en tu cuarto llorando sola o solo, él te entiende porque él lo pasó. Él sintió también la soledad. Él sintió momentos de angustia, pero una marca de diferencia que él no se quedó ahí. Amén. Él tuvo la victoria. Amén. Aleluya. Él tuvo la victoria. Amén. La pregunta sería, ¿a quién buscas cuando tu vida toca fondo? ¿A quién buscas? ¿A un agorero? ¿Al mejor pana full tuyo? ¿A quién buscas cuando tú tocas fondo, hermano? Mucha gente tiene muy buenas intenciones. Todos tenemos muy buenas intenciones. Todos. Te dan y te abren las puertas, te pueden abrir las puertas, pero el único que te puede y tiene la capacidad de hacerte salir de lo más profundo del mar, de lo más profundo, aleluya, del pozo de la desesperación, es Dios. Amén. El único que puede hacer que nuestra vida cambie, que Él marque la diferencia. ¿Tú quieres ser como Saúl o quieres ser como David? ¿Cómo quieres ser? Y sobre todo, queremos ser como el Señor, que no se quedó en lo más profundo, sino que salió y pudo decir, Él mismo, yo soy la roca inconmovible. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé si hoy en día o estás pasando, o has pasado, o pasarás tocar fondo. Pero si te aferras de la roca que es Cristo Jesús, te puedo asegurar que tendrás la victoria. Amén. ¿Hemos entendido este tiempo, hermano? Hemos visto que tocar fondo no es pecado, pero también, Señor, ayúdame a yo no permanecer ahí, en ese lugar, porque mi lugar es estar en las alturas contigo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Oramos y terminamos. Pastor, no sé si tendrá un anuncio adicional o algo.